¿Ahí ya? ¿Ya me escuchan? Sí, ya la escuchamos. ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando acerca de la patología respiratoria. Em, Hoy nos corresponde este tema de enfermedades respiratorias. Vamos a hacer un resumen de lo que hicimos la semana pasada y continuamos. ¿Por qué no puedo seguir? Ya. Hoy vemos las enfermedades asociadas al sistema respiratorio. Habíamos hablado al final acerca del balance de cómo el organismo es capaz de mantener el pH lo mejor en esta condición posible con una pH entre 7,3 y 7,35 a 7,45 y todas las cosas que eventualmente alteran ese pH y los buffer o las sustancias, sistemas que nos ayudan a mantener ese pH lo mejor posible. Tenemos pues los químicos que dijimos bicarbonato, fosfatos, etcétera, y los fisiológicos que eran los mecanismos respiratorios y el mecanismo renal. Esto fue lo que hablamos en extenso, cómo el organismo trata de mantener este balance metabólico, un ácido carbónico por 20 bicarbonatos. Ese balance metabólico garantiza el pH de 7,4. Pero entonces también dijimos al final que cómo hace el organismo o cómo hacemos nosotros para saber si esto está compensado completamente o si hay o si hay un trastorno adicional. Entonces, para eso se estudian los mecanismos de compensación. Nosotros dijimos que en la acidosis respiratoria lo que pasa es que hay alteraciones en la ventilación que hacen que se retenga el CO2 y eso acumula el ácido carbónico de tal manera que baja el pH. Vimos que cuando esto sucede, lo que hace el organismo es tratar de recuperar bicarbonato y tenemos una orina ácida. Y entonces se define que cuando estas cosas pueden ser agudas o crónicas, puede ser secundario a alteraciones en la vía aérea. Vimos todas las causas desde el sistema nervioso central hasta abajo, que lo que hacen es que se retenga el CO2 de manera anormal. Entonces, lo que hace el organismo es tratar de hacer una compensación metabólica. Esa compensación metabólica es que aumenta el bicarbonato más o menos un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el PCO2. Es decir, cuando yo tengo ese problema, el organismo lo que debe tratar de hacer es, para mantener el balance metabólico, retiene CO2, bicarbonato, más o menos el equivalente por cada 10 que aumente el CO2. Pero cuando la situación se vuelve crónica, cuando han pasado días y días y el paciente retiene y retiene, retiene y retiene CO2 de manera persistente, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en algunas otras enfermedades, entonces ya el riñón como que se vuelve más experto y él es capaz de aumentar el bicarbonato más o menos unos 3 a 4 mil equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2. Estas cosas, pues uno no se las tiene que aprender de memoria, pero sí es importante que las tengamos en cuenta porque si de pronto cuando vemos los gases arteriales, que ese va a ser el ejercicio que más tarde vamos a ver,
tenemos que definir si el paciente está alcanzando ese poder de compensación que se supone debe tener. En la alcalosis respiratoria dijimos que lo que pasaba era que se perdía más ácido carbónico de la cuenta, entonces el pH aumenta por encima de 7,4. Aquí vimos el balance, cómo la compensación debe ser que la orina se vuelva más alcalina, botando bicarbonato y reteniendo hidrogeniones. Entonces, en este caso también los mecanismos de compensación pueden ser agudos o en la situación crónica. En la parte aguda, lo que hacemos es botar, tratar de, perdón, lo que hacemos es que mientras en la aguda, por ejemplo, la PCO2 disminuye en 24 horas y en la crónica es todo aquello que haya pasado más de 24 horas. Por ejemplo, enfermedades en el sistema nervioso central, etcétera, que hacen que uno hiperventile. Entonces, los cambios, el bicarbonato, por ejemplo, desciende cuando es una cosa aguda. Agudas vimos, por ejemplo, las crisis de ansiedad, en las cuales una persona hiperventila por miedo o por angustia. En esos casos, el bicarbonato desciende 2.000 equivalentes por cada 10.000 equivalentes de caída de la presión de CO2. Y cuando esto es crónico, que pasan varios días y que el riñón se vuelve un poquito más eficiente, el bicarbonato desciende más o menos 3 a 4.000 equivalentes por cada 10 de caída de la presión de CO2. En la acidosis metabólica, acuérdense que lo que pasa aquí es que disminuye el pH y disminuye el nivel ocurre una disminución del pH y del nivel de bicarbonato. Esto es porque hay pérdidas de bicarbonato. Acuérdense que nosotros hablamos que cada vez que veamos una acidosis metabólica, tenemos que preguntarnos si esa acidosis metabólica es por alguna presencia de algo extraño que esté aumentando los ácidos y que uno no sepa cómo medirlo. Por eso se llaman anion gap, o sea, hay una brecha de aniones que uno no mide, pero que son los que han hecho que se disminuya el bicarbonato. O si no tenemos anion gap anormal, sino que lo que hay es un aumento del cloro por la pérdida del bicarbonato. Es decir, el bicarbonato se pierde, pero se intercambia o por unos aniones no medibles, como en la que tiene anion gap alto, o por unos aniones que sí medimos, como es el cloro. Entonces, en este caso, le tenemos aquí las compensaciones que van a hacer, botar mucho más CO2 a través del pulmón y ya cuando pasa algún tiempo, tratar de sacar orina ácida para retener el bicarbonato. Entonces, las compensaciones de la acidosis metabólica, hay muchas fórmulas para calcularla, aquí les muestro algunas. Por ejemplo, se dice que desciende la presión de CO2 más o menos 1 miliequivalente a partir de 40 milímetros de mercurio por cada, perdón, un milímetro de mercurio por cada 1 miliequivalente de descenso del bicarbonato a partir de 25. Es decir, que si yo tenía 25 de bicarbonato y ahora tengo 20, entonces asimismo si tenía una PCO2 de 40, la compensación va a hacer bajar ese 5 milímetros de mercurio hasta 35 cuando se sucede la acidosis.
Estas también son otras fórmulas para calcular eso, por ejemplo, que la presión de CO2 puede ser 1.5 por el bicarbonato más 8. Esta formulita también la usamos mucho para poder saber si uno tiene 10 de bicarbonato, pues entonces lo multiplica por 1.5 y le suma 8 y esa se supone que debe ser la presión de CO2 que esté acorde con la compensación para ese momento dado. En las alcalosis metabólicas, en lo que pasa es que tenemos una carga adicional de bicarbonato, ya sea que pues, la carga adicional como tal o pérdida del ácido carbónico o de los, sí, pérdida de los hidrogeniones. Entonces, en este caso, donde tenemos más bicarbonato de la cuenta, lo que hacemos es tratar de compensar disminuyendo la frecuencia respiratoria y reteniendo CO2 y botando una orina más alcalina y reteniendo hidrogeniones. En este caso, las compensaciones de la alcalosis metabólica se hacen, la presión de CO2 aumenta 6 milequivalentes por cada 10 milequivalentes que ascienda el bicarbonato. Esa es como la que más usamos. Entonces, aquí vemos una cantidad de trastornos dobles. Por ejemplo, uno puede tener acidosis metabólica y alcalosis metabólica, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, etc. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tan categórico? ¿Cómo así? ¿Cómo saben que tiene los dos trastornos? Usted, entonces ahí viene que cuando vemos cuál es el trastorno primario, calculamos la compensación y si la compensación está desbordada o para arriba o para abajo, significa que fuera del trastorno primario hay uno secundario concomitante, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene su trastorno de base y tiene una compensación, pero que es acorde a los números que acabamos de ver, entonces uno dice, tiene solamente un trastorno básico y está tratando de compensar de manera acorde a lo que se espera. Profe, Y dime. yo no entendí cómo hacemos para identificar que hay un trastorno doble. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ahora Vale. hacemos un ejemplo y de ahí miramos. Ok, gracias, profe. Bueno. Entonces, veníamos en esto. Estudiamos los gases, analizamos la situación clínica. Acuérdense que lo que pasa es que uno no solamente ve los datos, los numeritos pues en la ficha que le pasan de los gases, uno siempre tiene que analizar qué le pasa al paciente, siempre. Entonces, uno evalúa la historia clínica, verifica la congruencia de los datos del laboratorio, analiza el pH, ya nosotros sabemos cómo se ve eso, analiza la presión de CO2, analiza el bicarbonato, si de pronto me sugiere que hay una acidosis metabólica, entonces pido que los datos para poder hacer el anion GAD y entonces así uno hace el diagnóstico del estado metabólico. Entonces, aquí están los datos más o menos normales de unos gases arteriales. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que hasta aquí hemos hablado de estos tres datos iniciales, el PCO2, el PCO2, el pH y el bicarbonato, pero no hemos hablado del oxígeno. Y el oxígeno es supremamente importante en los datos de los gases arteriales y en la vida, porque es probable que uno se muera más fácil de una bajada súbita del oxígeno que de un aumento del CO2. Es decir, nosotros toleramos más fácil la hipercapnia que la hipoxemia. Entonces, hasta aquí habíamos hablado solamente de esas tres variables, pero ahora tenemos que dedicarnos a hablar cuáles son las causas por las cuales se baja el oxígeno
en alguna situación. Las más importantes, pues aquí tenemos la presión de oxígeno alveolar baja, que es lo que sucede, digamos, cuando uno está en sitios muy altos. Hay alteraciones de la difusión, cortocircuitos de derecha a izquierda y alteraciones de la ventilación-perfusión. Esas son las más importantes causas de disminución del oxígeno. Entonces, la hipoventilación alveolar, ya nosotros vimos que la hipoventilación alveolar es una de las causas de retención de CO2, pero asimismo como uno retiene CO2, pues también, y lo va acumulando, asimismo desplaza el oxígeno y produce hipoxemia. Habíamos discutido todas las causas cuando revisamos la acidosis respiratoria. El aumento de la presión alveolar y arterial del CO2 hace que se disminuya la presión de oxígeno a menos que se adicione oxígeno inspirado. Entonces, la hipoxemia que aparece en los pacientes con hipoventilación alveolar es fácil de revertir con aumento de la fracción inspirada. Eso no soluciona el problema de la hipercapnia, por eso es muy importante que uno sepa, yo tengo que corregir la oxigenación porque el paciente se me puede morir por la bajada del oxígeno. Pero también tengo que pensar en corregir la hipercapnia porque si no corrijo ese trastorno primario, pues esto se me va a volver un círculo vicioso y por más de que el paciente oxigene bien, si no saca el CO2, pues el problema no se va a compensar. Bueno, la otra causa de disminución del oxígeno son las alteraciones de la difusión. En condiciones como la fibrosis pulmonar, el edema pulmonar o el edema alveolar, se baja la presión de oxígeno en la sangre. Esta también mejora con suministros de oxígeno suplementario, pero en algún momento eso puede no solucionarse cuando el problema es un engrosamiento lento y progresivo de la membrana alveolar. Entonces, la membrana alveolo-capilar es una superficie más o menos homogénea, compuesta por muchas estructuras que son las que deben cruzar los gases entre el alvéolo y el capilar. Desde el alvéolo hasta el capilar existe la capa fina de líquido que cubre el alvéolo, que contiene el surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal, el espacio intersticial, otra membrana basal capilar y luego el endotelio. Aquí la vemos. Tiene toda esta estructura. Esta es una microscopía electrónica que nos aumenta todas las cosas desde el espacio alveolar que está aquí, todo lo que tiene que atravesar el oxígeno para llegar hasta el eritrocito. A pesar de todas esas capas, esta es una membrana muy delgada, más o menos 0.5 micras. 400 a 600 millones de alvéolos tenemos, entonces cuando uno pone cuenta de manera lineal ese espacio que tenemos para hacer intercambio, entonces son aproximadamente 70 metros cuadrados los que tenemos entre las burbujitas de todos los alvéolos para poder hacer intercambio gaseoso. Las células alveolares son de dos tipos, ya sabemos, de tipo 1 que son las más abundantes y de tipo 2 que son las cuboidales, que están como equidistantes en el alvéolo y son las que producen el surfactante que permite que el alvéolo no se colapse con cada respiración, sino que se mantenga semiabierto. Durante la difusión, cada gas se desplaza en función de su gradiente de presión. Ya nosotros habíamos visto esto. La sangre oxigenada, la sangre desaturada llega del organismo al alvéolo cargada de más CO2 y ese sale por difusión y se intercambia por el oxígeno. Un eritrocito se mantiene en promedio más o menos 0.75 a 1.2 segundos en el interior de los capilares pulmonares con un gasto cardíaco en reposo. Entonces,
Esta es la membrana alveolar, estos son los alvéolos, y acá como en las esquinitas están las células cuboidales. Y cuando uno tiene una placa así de normal, pues entonces es probable, y así de normal, es muy probable que esos alvéolos sean de esta estructura y sea fácil llevarse a cabo el intercambio gaseoso. Esta es una imagen de una escanografía que corta a nivel más o menos a nivel de la carina, está cortando la imagen de manera transversal, y entonces aquí vemos el pulmón derecho y el izquierdo y se ven completamente normales. ¿Qué pasa en la enfermedad? Esa membrana que vimos se va engrosando de una manera irregular, por ejemplo, en esta fotografía de la izquierda, y la membrana puede que esté con un grosor normal, pero se llenan los espacios de este líquido rosado que se ve en la fotografía de la derecha. Entonces, eso hace que haya un trastorno en la difusión y que el oxígeno no pueda atravesar. Así se demore tan poquito, no le alcanza el tiempo para que se lleve a cabo la difusión. Esta es una radiografía diferente a la que vimos. El pulmón no se ve homogéneo, parece tiene como mucho más gruesas las paredes en la parte basal. Se ven las paredes gruesas, y eso indica que muy probablemente el área de difusión está alterada. Y aquí vemos esta fotografía que es completamente diferente a la anterior, a donde vemos como un panal de abejas. Son una cantidad de huequitos ya mucho más grandes y con unas paredes más gruesas que hacen que sea muy difícil la difusión. Todas esas cosas hacen que aparezca, esa es otra causa de la hipoxemia. La tercera Una pregunta. sí. Qué pena. En esas radiografías que estábamos viendo, ¿era en el caso del edema o en el caso de la inflamación del...? Esta es en el caso de la izquierda. En el caso del engrosamiento de la pared, que está aquí a la izquierda, es que se ve este tipo de radiografía y este tipo de escanografía, ¿sí? En el edema no se va a ver alteración tan estructural como se ve aquí, ¿sí? Bueno. Otra de las causas de hipoxemia son el shunt de derecha a izquierda. Esto se refiere a que nosotros hemos hablado que toda la sangre va y pasa por esa membrana, pero resulta que hay unos como cortocircuitos o como atajos que a veces toma la sangre para no entrar y no entra en contacto directo con la membrana alveolar. Hay un shunt que es fisiológico o cortocircuito que es fisiológico, que es esa sangre que va a oxigenar, que llega al pulmón y va a oxigenar las coronarias, por ejemplo. Pues esa no pasa por el pulmón, pero no pasa por los alvéolos para oxigenarse. Y entonces, digamos que también puede haber áreas del pulmón que no están ventiladas y que entonces por ahí pasa la sangre, y por más de que haya una sangre fluida por ahí, si no está en contacto con el oxígeno, que no está en contacto con el aire, no va a haber intercambio. Hay como les decía, un shunt fisiológico. En este caso, cuando tenemos este tipo de circunstancias, así yo le ponga muchísimo más oxígeno al paciente, aumentándole la fracción expirada, pues ese paciente le ponga mucho o le ponga poquito, si la sangre no pasa por el pulmón, pues no se ha de oxigenar. Aquí vemos la estructura de un corazón normal y vemos algunas de las alteraciones que pueden producir ese tipo de shunt. Por ejemplo, aquí vemos en la derecha el ducto arterioso persistente, que es una comunicación entre la aorta y
aquí la arteria pulmonar, que hace que por ahí se pueda ir sangre que nunca pasó por el corazón, por el pulmón. Los pacientes que tienen defectos interventriculares o interatriales, por ahí se puede escapar sangre que nunca pase por el pulmón y asimismo no se oxigene. Entonces, lo que les estaba diciendo es esto, si toda la sangre tiene que pasar por el pulmón, pues tenemos una oxigenación completa de la sangre, pero si tenemos un bypass, que es la línea de abajo, eso, por más de que yo le aumente la cantidad de oxígeno que yo le ponga aquí, si no está en contacto, pues no, nunca se va a mejorar esa disminución de la oxigenación en la sangre. Y hay otras que se llaman, esos eran como los extremos, y hay otra que se llama alteraciones de la ventilación-perfusión, que es la causa más común. A veces es como la más difícil de entender, pero quiere decir que la relación entre la ventilación y la perfusión determina el intercambio en una unidad pulmonar individual. Entonces, hay diferencias entre la parte superior y la inferior del pulmón, la parte derecha, la izquierda, la que quieran. Entonces, en la arquitectura del pulmón completo va a haber áreas que van a estar relativamente poco oxigenadas y hay otras que van a estar relativamente poco perfundidas. Entonces, si el oxígeno llega a un área donde hay poca perfusión, entonces no va a poderse llevar a cabo la difusión. Y si la sangre llega a un área donde pues pasa la sangre, pero no llega la cantidad de oxígeno, entonces vamos a tener disminución de la perfusión, entonces de la oxigenación. Esto es lo que normalmente pasa, lo que vemos arriba. Aquí vemos, por ejemplo, en el shunt, cómo la sangre pasa, pero si no está en contacto con el oxígeno, por más de que la sangre pase, pues no va a haber intercambio gaseoso. Y entonces las alteraciones de la ventilación-perfusión se mantienen fluctuando entre el extremo de la izquierda, donde vemos cero ventilación y muy buena perfusión, y el extremo de la derecha, donde vemos buena ventilación y cero de perfusión. En algunos problemas, por ejemplo, las neumonías, la inflamación del pulmón, podríamos tener en el mismo lóbulo áreas con esta situación de la derecha y de la izquierda y otras con la situación de la derecha. Entonces, por eso se llaman alteraciones de la ventilación-perfusión que en algún momento dado pueden estar combinadas. Todas van a llevar a una disminución de la oxigenación. Bueno, entonces en las causas de la hipoxemia, aquí vemos hipoventilación alveolar, alteraciones de la ventilación-perfusión, desvío por un shunt, presión de oxígeno baja y una tasa de perfusión y ventilación incorrectas. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo para ver si entendemos y podemos hacer una interpretación de los gases. Entonces, esta es la historia de un señor de 30 años que no tenía alteraciones, no tenía antecedentes respiratorios, que después de haber llegado de un viaje que hizo en avión desde España, dice que tiene sensación de asfixia que aparece de manera súbita, pues que no la relaciona exactamente con el esfuerzo. Además presenta palpitaciones y una sensación de parestesias, que es como hormigueo en las extremidades superiores. Él se preocupó y consultó con un cardiólogo, quien lo examinó, le tomó unos exámenes y le dijo pues que tenía un electrocardiograma normal. Le hizo una radiografía de tórax pues que también pues básicamente era como la que vimos ahí como una placa normal, con un poquito de disminución de la
de la cantidad de marcas vasculares, pero el resto normal. Le hizo una espirometría, que también fue normal. Y entonces le dijo que no, pues que tomara analgésicos. De todas maneras, el paciente siguió con asfixia y esa noche fue a urgencias. Allá ahí en la consulta de urgencias se encuentran que tiene una frecuencia respiratoria un poco más elevada de la cuenta, tenía 20, con un volumen corriente de 700 que le midieron con un pico flujo y no tenía pito en el pecho, no tenía sibilancias, su peso eran 74 kilos y tenía estos gases arteriales. Entonces, vamos a interpretar esos gases arteriales. Nosotros sabemos ya que tenemos que empezar por el pH. ¿Qué les parece el pH? Pues está haciendo una alcalosis, profe, ¿Por qué? porque está ligeramente elevado desde el 7,4 creo que es. Ajá, está en 752. O sea que está alcalótico. Y las alcalosis que ustedes conocen, ¿cuáles son? Respiratoria y metabólica, ¿sí? Si fuera una alcalosis respiratoria, ¿cómo sería? ¿Qué fue lo que dijimos? En la alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la alcalosis respiratoria? Profe, pues que el pH aumenta sobre 7,4, que la orina pues, se vuelve alcalina y bota bicarbonato reteniendo hidrogeniones. Sí, sí, por eso, pero ¿cuál es dentro de estos? Si yo, lo primero que miro es el pH y entonces digo es una alcalosis 7,54, sí, 7,52, está por encima de lo que yo sé que es normal, que es 7,4. Entonces yo tengo dos opciones, o es alcalosis respiratoria o es alcalosis metabólica. Entonces por eso les pregunto, si es alcalosis respiratoria sin mirar los gases, ¿qué debo encontrar? Pues para saber qué es lo que van a buscar. Que la persona Disminución en la está presión. Que está hiperventilando. Entonces al hiperventilar, ¿qué baja? ¿Qué es lo que baja? ¿Cómo La se presión trabaja? de dióxido de carbono. La presión de dióxido de carbono. Entonces, en estos gases, ¿cómo está la presión de dióxido de carbono? está bajita, ¿Cuánto es la normal? entre 35, 35. 45. Y 40, pongámosle 40. Entonces bajó a 25, ¿cierto? Entonces sí, si la normal es 40 y yo tengo 25, entonces si está disminuida, entonces yo digo, esto es una alcalosis respiratoria. Bueno, y entonces cuando yo voy a mirar si su organismo está tratando de compensar por lo menos agudamente, porque esta enfermedad lleva 24 horas, ¿qué es lo que debo yo evaluar que se debe modificar en los gases para saber si está o no compensando? Pues en este caso sería compensando el riñón. ¿El riñón cómo? En este caso, el que estaría intentando compensar sería el riñón Ajá. ¿Y cómo compensa? ¿Botando orina? o el alcalino. Ya. Y entonces, al botar la orina alcalina, ¿qué se debe bajar en los gases? O sea, ¿cómo hago para saber si está compensando bien? Pues se supone que debería haberse bajado, o sea, debería bajar ese pH, pero pues como igual se No, mantiene. no, porque es que el pH es el pH, me está dando es el momento, me está haciendo el diagnóstico de la alcalosis y estamos bien. Sabemos que es alcalosis y que es respiratoria. Pero entonces, ¿cómo se hace la compensación? La compensación, incluso antes de que el riñón empiece a compensar, el organismo empieza acuérdense esa ecuación de que el ácido carbónico se va hacia un lado o hacia el otro dependiendo de lo que uno necesite. Entonces,
¿cómo empieza a compensar el organismo? El organismo compensa disminuyendo el bicarbonato. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y cuánto es el bicarbonato normal? Entre 22 y 22 y 26. ¿Y este cuánto está? Disminuido en 19. ¿Y cómo fue que dijimos que era la compensación de la acidosis, de la alcalosis respiratoria? Nos toca volver por allá. Con una disminución, ¿no? Se busca bajar el bicarbonato. ¿Cuál era? Disminuir el bicarbonato. Aquí está. Entonces, el bicarbonato desciende 2 por cada 10 milímetros de mercurio que baje el PCO2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces 10 bajó la presión de CO2? La presión de CO2 normal es 40, ¿no? ¿Y esta cuánto la tenemos? En Esta la 25. tenemos 25. 25, entonces bajó de 40 a 30, o sea que bajó 15. Entonces tiene que bajar 2 por cada 10 que baje la presión de CO2. Entonces digamos que debe bajar 3 milequivalentes más o menos el bicarbonato, ¿sí? Porque fueron los 10 primeros y 5, entonces 2 milequivalentes por los primeros 10 que bajó el PCO2 de 40 a 30, entonces ahí van 2 milequivalentes que debe bajar el bicarbonato. Y si el bicarbonato arrancamos como de 24, más o menos, entonces le bajamos los primeros 2 a 22, a 21. Entonces el bicarbonato debería estar alrededor de 20, 19, ¿sí? Entonces yo puedo decir en este caso que el paciente tiene un pH alcalino, que se trata de una alcalosis respiratoria y que por lo menos los mecanismos de compensación se están llevando a cabo porque el bicarbonato que debería estar en 24 bajó lo que se espera que baje por la cantidad de la PCO2 que bajó. ¿Y qué pasó con qué otra cosa tiene esos gases arteriales que debe llamarnos la atención? El valor de la oxigenación. Acuérdese que el oxígeno debe estar alrededor de 80, 90 milímetros de mercurio y en este caso está en 58. Entonces, la lectura de estos gases es que se trata de una alcalosis respiratoria que está utilizando los mecanismos de compensación adecuados, pero que además tiene una hipoxemia importante. Por la hipoxemia, acuérdense, es que se muere uno. Entonces, ¿qué cosas puede? Entonces aquí vemos cómo se analiza la situación clínica, se verifica la congruencia de los datos, analizamos primero el pH, después el PCO2, el bicarbonato y el oxígeno. ¿Sí? Y estos son los datos que nosotros aspiramos tener y con los cuales comparamos con lo que vimos ahí. Entonces, ¿qué cosa puede tener ese paciente que tiene ese dolor y tiene esa sensación de asfixia? ¿Por qué será? Si allí dijeron que tenía una radiografía normal. Pues, profe, entonces el problema podría estar es con la perfusión como tal. Con alteraciones de la ventilación-perfusión, de pronto debe tener algo que de alguna manera le esté limitando áreas donde de pronto está oxigenando, pero no, o tiene ventilación, pero de pronto no tiene perfusión. Algo así puede ser lo que le está pasando a ese paciente. Cuando uno viaja, tiene viajes en avión de más de 12 horas, eventualmente puede tener, y uno no se levanta de la silla en el avión, uno puede formar trombos en las piernas
Y esos trombos, cuando ya uno se moviliza, se pueden ir hacia el pulmón y obstruirle áreas del pulmón distantes. Eso genera dolor y ese dolor y además genera que de pronto se le baje a uno la oxigenación porque se le cierran espacios por donde si ya si no pasa son como pedacitos chiquitos de shunt porque no pasa la sangre, pero sí está ventilado. Entonces, eso disminuye la oxigenación y eso le informa al cerebro. Entonces, al cerebro se le informa cuando se bajan y se suben los hidrogeniones, pero también cuando se baja y se sube el oxígeno. Y entonces, como el organismo sabe que la disminución de la oxigenación es tan importante, le dice el cerebro al pulmón, por favor, respire más rápido porque estoy identificando que la oxigenación está muy baja. Entonces, es probable que por eso haya hiperventilado más que por alteraciones directas del CO2, sino que ha hiperventilado porque tiene el oxígeno bajo y al hiperventilar se baja la presión de CO2 y se produce la alcalosis respiratoria que acabamos de ver en esos gases arteriales. Bueno, esta es otra paciente. Es una niña de 17 años, estudiante de secundaria, que tiene problemas familiares y a raíz de una discusión se toma 15 tabletas de fenobarbital. El fenobarbital es un anticonvulsivante que utilizaba el hermano menor para un tratamiento de una epilepsia. Entonces, después de haberse tomado las tabletas, la encuentran profundamente dormida con una respiración superficial. La respiración normal es alrededor de 12 y en este caso tiene 8, o sea que está con respiraciones menos frecuentes. Tiene alrededor de la boca, pues tiene como coloración azulosa. Es llevada al departamento de urgencias y la hospitalizan inmediatamente y le toman estos gases arteriales. Entonces quiero que interpretemos estos. ¿Qué les parece? Empecemos por el pH. Sería una acidosis. Es un pH que está por debajo de 740, entonces es acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Las acidosis pueden ser metabólicas y pueden ser respiratoria y aguda. Respiratoria y aguda porque subió de 40 a 70. ¿Y cómo espero que compense? Pues ese sería un caso contrario, por el riñón, entonces estaría reteniendo el bicarbonato. Entonces, por cada 10 que sube la presión de CO2, ¿cuánto sube el bicarbonato? Creo que es 1:1 también, o 1:2. Es 1:10, profesor. Entonces, por cada 10, entonces empezamos en 40, a 50, a 60, a 70. Subió 3 veces. Deben subir el bicarbonato por ahí de 22 a 23, de 24 a 25, 26, más o menos está. Generalmente le ponen a uno que esa compensación es más o menos 2 casi siempre. Entonces, digamos que esta es una acidosis respiratoria aguda. ¿Y por qué tiene acidosis respiratoria aguda? Porque al ingerir ese anticonvulsivante, los centros respiratorios dejan de funcionar porque ese medicamento es para disminuir disminuir como las áreas irritativas del cerebro para que el hermano de esta niña no convulsione, pero eso está bien con una pepa, pero cuando uno se toma 15, entonces simplemente bloquea todas las respuestas del cerebro. ¿Qué otra cosa vemos en esos gases? La presión de oxígeno está disminuida. La presión de oxígeno está muy, muy disminuida, entonces lo que yo les decía, más que por la hipercapnia, la urgencia de esta paciente es la saturación de oxígeno muy baja. Ahora, si ella está profundamente dormida con una frecuencia respiratoria alrededor de 8 o 6,
Así yo le ponga el oxígeno, como respira muy poquitas veces, entonces es difícil que eso le vaya a garantizar que llegue hasta abajo los pulmones. Entonces, en los pacientes que tienen este tipo de intoxicaciones, muchas veces hay que ponerles un tubo endotraqueal y ponerlos a respirar con una máquina que garantiza que se haga los volúmenes y la frecuencia adecuada hasta tanto el organismo pueda hacer el metabolismo de esas pepas. Se harían todas las medidas pues, que se hacen en los intoxicados, el lavado gástrico, etcétera. Algunos medicamentos pueden salir por diálisis, entonces uno puede agilizar eso hasta que se haya hecho una limpieza del organismo de esos medicamentos, entonces no se puede garantizar que pueda volver a respirar sola. Eso es lo que pasa con esta paciente. Profe, yo me perdí cuando estábamos haciendo el cálculo del bicarbonato. O sea, tiene que subir de 2 por cada 10, ¿verdad? Y dijimos que había subido de 30. Uno por cada 10, 24. Entonces, a 25, a 26, a 26.6. Digamos que le faltaría 0.3 milequivalentes para estar pues, a ras, ¿sí? Porque es un milequivalente por cada 10 que subió. Si arrancamos de 40, subió a 50, a 60 y a 70. O sea que debería haber subido 3. Empezamos en 24, a 25, a 26 y casi 27. Entonces sí, pues le falta muy poquito para estar como compensada, ¿sí? De modo que digamos que le falta 0.3 para estar compensada completamente. Profe, entonces en el otro caso, no entendí por qué se había bajado de 15, entonces tendría que haber subido como de 1.5. Ya, lo que pasa es que estamos hablando de dos enfermedades diferentes. En este caso era alcalosis respiratoria. El otro es acidosis respiratoria. Y las compensaciones van a la par, es decir, en alcalosis respiratoria bajó el bicarbonato, bajó el PCO2 y asimismo baja el bicarbonato para compensar. En que era el primer caso, bajamos de 40, bajamos a 25 e hicimos el cálculo que como bajó de 40, bajó a 30 una vez y de 30 bajó hasta 25, o sea que es media no más. Entonces hicimos el cálculo y bajaba, en este caso hicimos el cálculo y bajamos de 24 en este caso baja 2 por cada 10, ¿sí? Y por eso el bicarbonato no está en 24, sino que está en 20, ¿sí? En 19.9. Qué pena, profe. Sí. Entonces los mecanismos compensatorios de la alcalosis respiratoria son disminución acorde del bicarbonato y lo dividimos en dos. Si es agudo, es entre 1 y 2 milequivalentes, pues es decir, no me preocupa aprenderme las cifras, sino saber a dónde la dejé apuntada, porque yo voy y miro, ¿cuánto tiene que bajar? Tanto, entonces hago el cálculo, ¿sí? Se baja, si fuera crónica, si esta fuera una paciente embarazada o una paciente con un tumor cerebral, esos que hacen o un tumor que produzca progesterona que hace que uno hiperventile permanentemente, resulta que por cada 10 que baje se disminuye 3 o 4 el bicarbonato. Porque se vuelve el riñón más eficiente y se baja más el bicarbonato de la cuenta, ¿sí? Entonces, si estamos hablando ahora de una acidosis respiratoria aguda, porque esto pasó de un día para otro y aumentó de 40 hasta 70, entonces el bicarbonato tiene que aumentar para compensar y mantener el equilibrio ese de 1 en 20 y de 2 en 40, etcétera, entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Entonces, el ácido carbónico está reflejado en la presión de CO2, que se subió súbitamente de 40 hasta 70. Entonces, ¿cómo hago? Pues me toca retener
bicarbonato o álcalis rápidamente para tratar de compensar el equilibrio. Y ya sabemos que sube 1 por cada 10 que subió. Entonces, por eso ahí es para el otro lado. Porque es otra entidad ácido-base, ¿sí? Sí, profe. Entonces, para la alcalosis se aumenta de 1 por cada 10. Y para la acidosis va a ser de a 2. Y en caso de que sea con un embarazo sería de a 3 por cada 10. Más que lo del embarazo es en las situaciones crónicas, ¿sí? Cuando son agudos es como 1 por cada 10 que cuando suben y 2 por cada 10 cuando bajan. Ok, gracias, profe. Bueno, y ahora vamos a ver este otro paciente. Este es un señor de 64 años, es un fumador de un paquete de cigarrillos cada día por 50 años. Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada y tiene una espirometría, que es con lo cual evaluamos la enfermedad pulmonar obstructiva, en la cual hay un volumen expirado forzado en el primer segundo de 35%. El volumen expirado forzado en el primer segundo en los individuos normales es de 80%, es decir, uno bota el 80% de lo que inspira en el primer segundo. Pero los pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar se demoran o tienen muy poquito volumen expirado en el primer segundo. En este caso, este señor tiene 35% y entonces podemos decir que es un EPOC severo. Este señor llega, bueno, y la relación BF1 capacidad vital es la que me dice en las pruebas de función pulmonar de que sí se trata de una obstrucción. Entonces, al tener el BF1 sobre capacidad vital por debajo de 70, en este caso está en 42, me dice que esto es un patrón obstructivo. Y con el volumen expirado en el primer segundo, defino la severidad. Entonces, en este caso, la severidad es muy severa porque solamente tiene el 35% de lo que se expira en un segundo. Así funciona este señor y entonces llegó a urgencias con una descompensación grave de su falla respiratoria crónica. Como esto es una enfermedad que él ha tenido toda la vida porque ha fumado muchos años, entonces podemos intuir que es una cosa crónica. Pero resulta que llega porque le dio una gripa, entonces está descompensado, una cosa crónica que está agudizada. Al examen físico tiene 140 de frecuencia cardíaca, está muy taquicárdico, tiene la presión arterial baja, porque lo normal es 120-80 y el 80-40, y tiene una respiración superficial y muy rápida de 42 por minuto. La piel está fría, el llenado capilar está lento, tiene la coloración azulosa alrededor de la boca marcada, tiene incrustación yugular y edema en las extremidades inferiores. Le toman estos gases arteriales. El primer dato, que se llama fracción inspirada de oxígeno, es que se los tomaron al aire ambiente. Entonces, díganme cómo los interpretamos. Pues, profe, él tendría una acidosis respiratoria crónica por su pH y pues ya vimos la crónico. Primero dígame cómo es, ¿acidosis o es alcalosis? Tiene un pH de 7,15, entonces es acidosis. Ahora me tienen que decir qué tipo de acidosis tiene. Respiratoria, profe. ¿Por qué? Porque el PCO2 está en ¿cuánto? Porque el PCO2 está en 65. Y normalmente debería estar en 40, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿y subió cuánto? De 40 subió a 65. A 40, entonces a 50, 65, subió como 2,5 veces. Y entonces, cuando tú tienes una acidosis respiratoria, ¿tú cómo esperas que compense el riñón? Yo esperaría que el riñón retuviera más Retenga bicarbonato, ¿cierto? Entonces, y como esperamos que sea como crónica, entonces dijimos que eran como 3 o 4 mil equivalentes
que se retienen por cada 10 que suba, ¿cierto? Entonces yo espero que si lo normal es 24, haya subido 3 porque subió de 40 a 50 y otros 3 porque subió de 50 a 60 y 1.5 porque subió de 60 a 65. O sea que de 24 debía estar en 25, 26, 27, 28, 29, 30, como en 31, ¿sí? Porque Sí. esa es la compensación, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe, y entonces... Bueno, y entonces, ¿y cómo tiene el bicarbonato este paciente? Bajo. ¿Y entonces, estuvieron mal tomados los gases o qué? No podría ser también una... Hizo mal la compensación. ¿Qué otra cosa puede pasar en este paciente? ¿Un trastorno doble? Claro, entonces ahí es donde hacemos el diagnóstico de trastornos mixtos. Este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica que debería estar con un bicarbonato alto y resulta que tiene algo que lo descompensó adicionalmente, que está haciendo que él como que, sí, algo que le consuma ese bicarbonato y entonces tiene un trastorno mixto. Entonces aquí sería como acidosis respiratoria y ¿qué más? ¿Qué otra cosa tiene? Este señor tiene dos cosas. Y tendría, creo que acidosis metabólica. Entonces, este paciente tiene una acidosis respiratoria y tiene una acidosis metabólica. ¿Y qué más tiene? Tiene una hipoxemia muy severa. Entonces, este señor, porque tiene 38 de oxígeno, entonces posiblemente la acidosis metabólica sí tenga que ver con ese oxígeno tan bajito, porque acuérdense que si yo tengo 38 en los gases, significa que cuánto le llegó a la periferia, es decir, y si el oxígeno no llega a los tejidos, entonces los tejidos empiezan a hacer un metabolismo anaeróbico y el metabolismo anaeróbico se produce ácido láctico. Entonces, por un lado, el paciente tiene su EPOC severo con la carga de CO2 que trae. Y por el otro lado, no le llega oxígeno a la periferia y entonces empieza a hacer metabolismo anaeróbico y empieza a hacer un ácido no medible. Entonces, probablemente aquí nosotros necesitamos hacer un anion gap para también saber si esa acidosis metabólica es por aniones medibles o no medibles. La situación de este paciente es muy dramática y si uno no lo intuba inmediatamente llega, probablemente se pueda morir, porque es muy difícil que uno tolere un pH de 7,5, de 7,15 y pues ese oxígeno tan bajito, ¿sí? Entonces, para eso esas son los mecanismos de compensación que aprendimos para poder aplicarlos en los casos como en este, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos de enfermedades pulmonares. ¿Les quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver unos ejemplos de enfermedades pulmonares. Las enfermedades pulmonares prototipos son las enfermedades pulmonares obstructivas, de ellas el asma y la enfermedad obstructiva pulmonar como EPOC, pues son las más características. El problema fundamental en estas enfermedades es el aumento de la resistencia al flujo expiratorio como un resultado de una reducción del calibre de las vías de conducción. Los bronquios normales, pues aquí los vemos y vemos cómo, por ejemplo, se edematizan y se alteran en los asmáticos y disminuye el área y aumenta la resistencia. El aumento de la resistencia, pues entonces es por procesos que aparecen dentro del lumen, dentro de la pared o dentro de las estructuras de soporte. Y entonces, digamos que estos serían los que pueden aparecer en el asma, pero estos podrían ser los que se vean en el paciente con enfermedad por el cigarrillo, en los que hay destrucción de la estructura como tal. En el asma, pues este es un
una enfermedad supremamente común, tiene predisposición genética, puede responder a estímulos, digamos, medioambientales, como el polen, el pelo de las mascotas, las proteínas de la cucaracha, el humo, los ácaros y los ambientes laborales. Todas esas cosas son las que en alguna persona susceptible causan que se le obstruyan los bronquios, incluso medicamentos. Tiene que ver con una cantidad, ya en este momento se conocen una gran cantidad de procesos inmunológicos que se llevan a cabo para la degranulación de algunas células que al ser estimuladas por los alergenos producen factor de necrosis tumoral, interferón, interleuquinas, que van a producir que la mucosa se edematice o produzca contracción muscular. Las manifestaciones del asma pueden ser variables en cada individuo y pues pueden estar mediadas por la producción de inmunoglobulina E y por las alteraciones las alteraciones inmunológicas entre TH1 y TH2, en las cuales normalmente nosotros debemos estar como en un equilibrio entre la respuesta de los linfocitos TH1, que son los que nos van a dar una protección por células inflamatorias, mejor dicho, de tipo celular, y la TH2, que es la que tiene que ver con la producción de eosinófilos. Hay una teoría de que en la medida en que uno en su infancia no se exponga a un estímulo de TH1, sino que, y esto se extinga porque vive en un ambiente absolutamente controlado, sin polvo, sin exposición a nada, entonces hace que solo se hipertrofie la respuesta TH2 y entonces por eso se ha especulado que el mundo industrializado ha tenido una producción mayor de asma porque los niños se cuidan más, no están en contacto con cosas que les puedan equilibrar la respuesta tanto hacia un lado como en el otro. Entonces, esto es lo normal, que uno pueda tener un equilibrio entre la producción de linfocitos que van por la línea TH1, TH2. Cuando hay infecciones muy dramáticas en la infancia temprana, pues vamos a tener un predominio de TH1, o cuando no hay esas infecciones en mediana proporción, sino que los individuos nunca hacen infecciones en edad temprana, solamente predominan los TH2, entonces predomina la presencia de alergias. Lo ideal es que nosotros podamos estar en este equilibrio. La normalidad fundamental es un aumento de la reactividad de las vías aéreas, y esto pues puede tener estímulos fisiológicos, exógenos, alérgicos. No hay un mecanismo único, pero lo más importante es que lo fundamental en el asma es la inflamación. Y estas son las células que están encargadas de producir todos esos marcadores que van a propender por la inflamación. El rol de la inmunoglobulina E es muy importante en la producción y en la perpetuación de la inflamación de la vía aérea. Entonces, si bien es cierto, al individuo cuando uno le pregunta, ¿qué es lo más importante para usted en el asma? Bueno, pues que me quiten la asfixia, la tos, el pito en el pecho. No me va a decir que me quite la inflamación, pero el médico sabe que lo que uno tiene que controlar es la inflamación para poder que se quite el síntoma. Hay reclutamiento y multiplicación de la respuesta inflamatoria, eso es lo que hace que se perpetúe la respuesta a través del tiempo y que entonces tengamos membranas edematizadas, hinchadas y la luz del bronquio obstruido.
hay hiperplasia de las células que producen moco y esto hace impactación de moco. Y ahí, cuando hay muchas áreas de impactación de moco, podríamos tener áreas con una ventilación perfusión alterada, porque son áreas que eventualmente siguen perfundiéndose, pero no se ventilan. Entonces, el problema es en las vías de pequeño calibre, que están donde está distribuida la resistencia al flujo, y ahí es donde se produce el mayor problema. Entonces, esto era lo que decíamos, habrá áreas donde básicamente porque no hay tapones de moco, se producen alteraciones de la perfusión, de la ventilación-perfusión, porque el vaso está perfundido pero no está ventilado. La otra cosa que pasa es que se altera la prueba de función pulmonar. Esta es una curva flujo-volumen en la cual la línea roja es por donde debe ir normalmente, y cuando hay esa obstrucción al flujo aéreo del primer segundo, se crea esta concavidad, que es la que supone, explica o se ve en los fenómenos obstructivos. Normalmente la radiografía de tórax de un asmático es prácticamente sin mayores cambios. Lo máximo que puede haber es una hiperaereación del pulmón con descenso o aplanamiento de los diafragmas, y se pueden ver algunos tapones de moco y focos de atelectasia. Se clasifica en leve, moderada y severa. La leve puede ser intermitente o persistente, y tiene que ver eso con la cantidad de síntomas que se presentan a través de la semana o del día, si hay o no síntomas nocturnos, y de la función pulmonar. Entonces, sí hay formas para que uno tenga una clasificación estandarizada del asma. Sus manifestaciones clínicas, la más importante, la asfixia, que se llama disnea, pero también el pito en el pecho, que son las sibilancias, la tos. Es muy común que en un individuo joven la tos sea la única manifestación de obstrucción de los bronquios. También puede haber aumento de la frecuencia, tanto cardíaca como respiratoria. Pueden llegar a ser hipercapnia y acidosis respiratoria severas cuando el asmático está muy obstruido y se cansa básicamente de respirar. Entonces se va reteniendo CO2, no lo bota adecuadamente, y también se va asociando a hipoxemia. Existe una guía, unas herramientas con las cuales uno puede evaluar el asma. Esta se llama una iniciativa global por el asma, GINA, con su clasificación. Perdón, un minutico, por favor, un minutico. ¿Qué hubo, jefe? ¿Qué ha hecho? Sí. Sí, sí, Lorena me dijo. Sí, gracias, chao. Chao. Entonces, esta guía se actualiza cada año, cada 2 años, y tiene la virtud de, es una herramienta que nos ayuda a clasificar el asma y a saber cuáles son los pasos del tratamiento y cuáles son los medicamentos ideales para cada uno. Entonces, es una enfermedad muy común. Los neumólogos, como yo, nos encargamos usualmente de los pacientes que están acá, como en este paso 4 o 5, y los médicos generales, los internistas y los pediatras manejan todo el volumen de pacientes que están entre el paso 1, 2 y 3. De modo que es una enfermedad en la cual uno tiene que tener una sensibilidad pues suficiente, y propiedad para manejarla, y también propiedad para saber cuándo se deben remitir. La otra enfermedad icónica o importante de los neumólogos obstructiva es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por sus siglas en español de EPOC. Es una enfermedad
común, tiene estas características, es común, es prevenible y eventualmente tratable. La limitación al flujo aéreo, así como en el asma, pues se presenta en esta, pero en este caso no es reversible y es persistente y progresiva. Tiene también una respuesta inflamatoria de base, pero es diferente a la que se presenta en el asma. Y es secundaria en el 90% de las veces a la exposición a partículas tóxicas, exógenas, que son decididas por el paciente, o sea que el paciente puede decidir tener o no tener EPOC. Las exacerbaciones y la comorbilidad es la que contribuye a la severidad, a la muerte, pero estos pacientes no se mueren pronto, se mueren muy tarde. Entonces consumen muchísimo de nuestro presupuesto en salud, una enfermedad que es absolutamente prevenible. En este caso, puede haber dos tipos de cosas. Algo parecido al asma, con edema de los bronquios, producción de moco y también destrucción de los alvéolos en la parte más distal. En este componente es el de enfisema. Aquí vemos las tres enfermedades obstructivas como que colindando una con la otra y causando este fenómeno de este síndrome que es la enfermedad obstructiva crónica. Afecta más o menos 15 a 20 millones de personas en los Estados Unidos. En las 2/3 partes se comportan como bronquitis crónica. Es la tercera causa de muerte pues en sitios como Estados Unidos. Y la incidencia, la prevalencia y la mortalidad están aumentando en la medida que pasan los años, de modo que si cualquiera quiere ser neumólogo, pues siempre va a haber pacientes para ustedes. Esto es lo que estamos viendo, cómo la enfermedad coronaria, las enfermedades obstructivas, cerebrales, van bajando a través del tiempo, pero como esta, en el mundo industrializado, sube y sube, sube, de manera pertinaz. Y también ha ido aumentando en la presencia en las mujeres. Anteriormente era más en hombres, pero ahorita se sabe que también es en mujeres. La causa fundamental es el cigarrillo, que es el que destruye, pues, hace su papel tóxico en la célula, pero además tiene un efecto dual porque no solamente altera la estructura del pulmón, altera el genoma, pero además va al cerebro y produce la adicción por intermedio de la nicotina. Esta es la prueba de función normal de un individuo sano, la que va por acá en negro. Normalmente después de los 30 años uno empieza a perder más o menos unos 30 mililitros de volumen expirado forzado en el primer segundo hasta que se muere. Cuando uno fuma, que es la azul, uno tiene una pérdida exagerada de ese volumen expirado en el primer segundo, es decir, el pulmón del fumador se envejece más rápido que el individuo mismo. Por eso, si usted tiene 50 años, pues su pulmón puede tener 70. Pero si usted decide dejar de fumar en cualquier momento de su vida, no vuelve a recuperar nada de lo que perdió, porque lo que se perdió, pero sí vuelve a recuperar, la tendencia, como si no fuera fumador, a perder los mililitros, pues, que se supone que se pierden a través del tiempo. Si una persona deja de fumar en cualquier momento de estos, por ejemplo, aquí donde dice se paró de fumar, de todas maneras el daño ya está hecho y de ahí en adelante hasta la muerte, pues en ese amarillo está todo lo que se le invierte a un paciente de estos en presupuesto nacional para tratar de mantenerlo bien y sin asfixia por lo que se ha causado en los 60 años antes. Solamente no todos los pacientes que fuman producen enfermedad obstructiva pulmonar, eso es verdad. Es cierto, obviamente esto no se le reconoce nunca a los fumadores, pero sí es cierto que no todos les da. Pero si no les da eso, les puede dar cáncer.
entonces lidiamos con uno o con el otro, ¿sí? Hay pacientes, la toxicidad directa del cigarrillo no solamente causa EPOC, sino cáncer. Este es el cáncer más letal y que lleva el primer puesto en el mundo en hombres y en mujeres. Hay unos que son un poquito más comunes, pero esos tienen líneas de tratamiento mucho más seguras. Entonces, en algunos países no es el primero, pero sí es el más letal. La bronquitis crónica, como les decía, es el edema en la vía aérea y la infiltración de células inflamatorias, como en este caso vemos. Y aquí están pues todas las cosas que tiene el cigarrillo. Pues esta clase no es para eso, pero sí vale la pena mirar que tiene oxidantes inhalados, alteraciones, hace depleción de los antioxidantes, y ya el EPOC se considera una enfermedad sistémica, no solamente local. Pasa en el pulmón, pero como el pulmón es un centro de acopio de células y por ahí se hace el intercambio gaseoso, entonces todo lo que se distribuye al organismo pues va con estos productos que se desencadenan por la combustión. Como les digo, se considera una enfermedad inflamatoria que se asocia a enfermedades metabólicas, óseas, depresión, cardiovascular, esqueléticas, etc. El enfisema, que es la otra parte del EPOC, pues es un proceso destructivo continuo del parénquima. En él hay un retroceso elástico, disminución del retroceso elástico con aumento de la compliance. Y pues esto es lo que vemos en un pulmón de un individuo que muere con enfisema. Estos son los huecos que estábamos viendo en la escanografía. En ese caso de la escanografía eran unos huequitos más uniformes porque eran de fibrosis pulmonar. Estos son los que deja el enfisema. También en este se ha dicho, bueno, ¿por qué se destruye? Se destruyen los alvéolos. Parece que el humo tiene que ver con una alteración entre las elastasas y antiproteasas y antielastasas. Entonces, las elastasas son como un servicio de limpieza de esos que uno contrata y entonces permanentemente está limpiando, limpiando, limpiando. Cuando existe sustancia tóxica que de manera permanente está llegando al pulmón, el pulmón como que pierde la coordinación y manda miles y miles de estas agentes limpiadores y entonces limpian, pero además destruyen y pelan el piso y entonces ahí es donde se llevan los alvéolos y los van destruyendo y destruyendo. Eso es como una forma gráfica de explicar por qué a veces se destruye el pulmón después de exposición al cigarrillo y forma estos huecos. Estos huecos que aquí los vemos como esta bula gigante que están sacándole a este paciente, y esto es lo que se ve en la micro. Las manifestaciones pues van a ser tos, expectoración, estertores, se les baja el oxígeno, se les sube el CO2. Aquí vemos una radiografía como con edema de los bronquios. Los bronquios normalmente no deben verse así como estos anillitos que se ven acá abajo. Entonces, ese es el edema que da la bronquitis. Esta es la curva de función pulmonar que uno ve en los enfermos con EPOC. La del lado derecho es la normal. La de la mitad es la que tiene la concavidad aumentada que se puede presentar en EPOC y en asma. La diferencia en EPOC y en asma es que la curva nunca llega a lo normal en el EPOC, pero sí puede llegar a lo normal después de la exposición a broncodilatadores en el asma. En cambio en el EPOC no. Y esta de acá es la de la última enfermedad que vamos a ver ahora, que se llama fibrosis pulmonar, que es muy parecida a la curva normal, pero como en una proporción más chiquita. Las manifestaciones clínicas, pues la sensación de disnea es una de las cosas más importantes para el paciente.
Aquí vemos la foto, miren, esta es la foto del enfisema, cómo se va formando. Esta es una escanografía. Los escanógrafos actuales son muy, muy fidedignos en mostrar todas estas cosas. Y cómo el pulmón se va volviendo como fantasmas porque no tiene celularidad, no tiene paredes. Esta es la curva. La curva normal debería ir por los puntos negros. La curva del paciente está por acá. Y si uno le pone un poquito de broncodilatador, puede que mejore, pero nunca llega hasta lo mejor. Se clasifica en leve, moderada, severa y muy severa, dependiendo del volumen expirado en el primer segundo. Entonces, el paciente que vimos estaba alrededor de 35, el volumen expirado en el primer segundo. Entonces, estaba entre severa y muy severa. ¿Hago una pregunta? Sí. ¿Cuál era la que veíamos hacia abajo, en la gráfica anterior? ¿Cuál? Esa, la que está como más abajo. Esta es digamos que la prueba de este individuo. La normal debería ir por acá, por los punticos, ¿sí? De pronto este paciente tiene esta roja como antes de broncodilatador. Y le ponen broncodilatador y mejora, pero nunca llega hasta acá. Entonces uno dice aquí, tiene, pues mirando la curva, después de mirar la curva, uno mira los resultados y entonces me dicen que tiene un BEF1 sobre capacidad vital, digamos, de 40. Entonces, como está de 40 o 0.4, pues, es decir, aquí sería 0.7 o 70. Volumen expirado forzado de 0.7 es igual es decir, la relación, en algunas partes hablan en números enteros y dicen 70. Entonces, por eso les digo yo, si tiene esa relación por debajo de 0.7 o de 70, entonces es obstructiva. Entonces, en el paciente que vimos decía que tenía una relación de 42. Y su BEF1 estaba en 35, entre 30 y 50. Entonces, ese paciente tiene enfermedad obstructiva, tiene un patrón de enfermedad obstructiva severa, ¿sí? Gracias, profe. Profe, Bueno, sí. es que yo aún no logro como entender bien la gráfica. O sea, están comparando el flujo con el volumen de qué. Es que, bueno, ¿ustedes no vieron espirometría? ¿Ustedes no vieron pruebas de función pulmonar? Sí, ¿No? profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces las pruebas de función pulmonar son la espirometría, que es el volumen expirado contra el tiempo, y la curva flujo-volumen. Entonces, en la curva flujo-volumen, que es esta, uno ve, esta es la parte inspiratoria, la de abajo. Usted le pide al paciente, tome aire profundo, entonces se ve la de abajo, y luego le dice, bote fuerte. Entonces, hace este pico, y luego y le sigue diciendo bote, 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 hasta acá, ¿sí? Entonces, cuando se hace la curva, uno puede tener una opción de tener una que es como esta, que es una curvita en la cual uno toma aire acá, en la parte de abajo, y bota en el primer segundo. Este es el volumen expirado en el primer segundo. Sale prácticamente el 80% del volumen, 80% del volumen, y después de ese primer segundo, usted sigue botando, botando, botando hasta aquí. En el paciente que tiene EPOC, que es en la segunda, usted toma el aire, toma el aire y le dice bote, 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 y en el primer segundo, mire que aquí lo tenemos marcadito, botó solamente el 30% o 40%, y después se queda botando, botando, botando hasta acá, y por eso la curva toma esta forma. ¿Sí? Entonces, esa es una representación de una curva flujo-volumen. Que ¿Dónde dijiste que salía el 80%?
es que como no es representación contratiempo, aquí está marcado, por ejemplo, mira, dice aquí, BEF1, volumen expirado en el primer segundo, en la primera gráfica, y me están diciendo que va de esta flecha a la flecha de acá. Y en este lapso botó el 80%, ¿sí? En cambio, en esta segunda me están marcando que el BEF1, el volumen expirado estuvo aquí, aquí está el primer segundo, y entonces eso significa que ha botado menos. A ver, lo que les estoy diciendo no se interpreta en la curva, sino que se interpreta en los números que acompañan la curva. Pero es muy importante que uno aprenda a mirar las curvas y que pueda decir, sí, esa curva tiene como una tendencia obstructiva, como una tendencia restrictiva, es una curva de mala calidad porque el paciente respiró de más y tosió y por eso está toda como peluda, algo así. Pero estas curvitas las entregan con unos números. Entonces son los números los que te van a ayudar y entonces te dicen, relación BEF1 capacidad vital de este paciente, 65. Entonces dice, está por debajo de 70, entonces es obstructiva. Tiene capacidad vital de tanto, tiene BEF1 de 40. Entonces tú dices, con la relación estoy haciendo el diagnóstico de obstrucción, o sea que ya sé que tiene un patrón obstructivo. Y con el volumen expirado en el primer segundo, hago la severidad. Entonces, si me dicen 40, yo voy a mi tabla y aquí dice que 40 es entre 30 y 50, volumen expirado en el primer segundo, 30 y 50, entonces es una obstrucción severa, ¿sí? Pero más que la calidad de la curva, lo que uno ve generalmente son los números que acompañan eso, ¿sí? Vale, profe. La última enfermedad que vamos a ver es la fibrosis pulmonar idiopática. Este término describe más o menos unas 200 enfermedades que se agrupan juntas porque tienen patología, radiología y fisiología similar. En este caso, fisiológicamente hay aumento del retroceso elástico, disminución de la compliance, disminución de los volúmenes. Es la enfermedad característica de las alteraciones también de la ventilación, perfusión y de la difusión, porque aumenta el grosor de la membrana. Hay muchas cosas que pueden dar enfermedad intersticial. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de alteraciones radiológicas o fisiológicas, es muy importante la historia clínica porque de eso depende lo que uno haga con el paciente. Normalmente, esto es lo que pasa en los pulmones normales. Acá vemos la membrana alveolo capilar. Lo que pasa en estos casos, más que inflamación, es como una alteración en la fibrogénesis. Hay algunos estímulos que aumentan el tejido fibrótico y hace que las paredes se vuelvan muy gruesas y que esto tenga una arquitectura muy anormal para poder llevar a cabo el intercambio. Pueden causarlo el cigarrillo, algunos medicamentos, la radiación, el reflujo, la exposición a ciertas proteínas animales como los pájaros, que pueden hacer que uno haga una reacción alérgica en el pulmón. Generalmente se acompañan de disminución de la respiración, disnea, tos seca y dedos en palillo de tambor. Lo que se supone es que hay un insulto que llega al pulmón, que puede ser cualquiera de esas cosas que mencionamos, y hace que se altere y se proliferen los fibroblastos, que haya angiogénesis y que se desarrolle la enfermedad. Tiene un comienzo insidioso, tos seca persistente, se pueden asociar a hipertensión pulmonar. La más clásica, el patrón más clásico es el que se llama neumonía intersticial usual, que tiene unas características clínicas, radiológicas y patológicas especiales que la caracterizan y que le dicen a uno que de pronto ese paciente va a tener un pronóstico más ominoso.
Esta es la forma de los dedos de los pacientes que tienen enfermedad obstructiva pulmonar. Esto se debe a una alteración en la oxigenación de los tejidos más periféricos que hacen que el dedo se hipertrofie. Estos son los focos de fibroblastos que se ven en la estructura microscópica. Esta es una biopsia de un paciente con fibrosis pulmonar. Así empieza, con unas alteraciones muy discretas en las bases, como con un infiltradito ahí como escaso. Aquí lo vemos, muy discreto, y se va diseminando, va pasando el tiempo y se va, la arquitectura del pulmón va reemplazándose por esto que llamamos panal de abejas. En la espirometría, es que ustedes pues me dicen que ya vieron, las enfermedades entonces se dividen como un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. En el patrón restrictivo vamos a tener la relación entre el BF1 y la capacidad vital normal. Entonces dijimos siempre que cuando había un BF1 sobre capacidad vital menor de 0.7 o de 70, eso estábamos hablando de un patrón obstructivo. Cuando la relación es normal, entonces decimos que es o el paciente tiene una prueba normal o tiene una enfermedad restrictiva. Y en ese caso me voy a ir a mirar la capacidad vital forzada, y dependiendo de la cantidad que baje la capacidad vital forzada, lo voy a clasificar en leve, moderado o severo. Estas enfermedades tienen una... ¿Sí? Qué pena. No, todavía no hemos visto ese tema, profe. Ah, bueno. Bueno. Estos pacientes tienen una progresión que puede ser así, muy lenta a través de los años, muy lenta. Pueden tener una enfermedad acelerada o pueden tener esta que es la más común, que están en un nivel básico, hacen una exacerbación y nunca vuelven a lo normal, siguen un tiempo, hacen otra exacerbación y van de para atrás y se mueren en unos 2 a 3 años. Entonces, por eso mírenlas aquí las diferencias. Esta es la obstructiva y esta es la restrictiva. Y resulta que entonces esos pacientes, si no tienen, uno tiene que hacer el esfuerzo, hace una cantidad de flujogramas para llevarlos el paciente o a una biopsia, para tratar de saber si tienen o no un tratamiento específico. Si ese paciente no tiene tratamiento, va a tener ese curso indolente y eventualmente podría ser candidato para un trasplante de pulmón. En nuestra institución tenemos un programa de trasplante pulmonar donde una de las causas más frecuentes de trasplante es esta enfermedad, fibrosis pulmonar. Yo creo que hasta ahí hemos llegado. Hemos tratado de hacer 3 cosas hoy: complementar lo que la parte del estado ácido básico, entender que los gases arteriales son una herramienta para la interpretación de problemas clínicos, que se debe hacer la interpretación de manera ordenada, que debemos tener en cuenta el oxígeno porque también es muy importante, y que hay unos mecanismos de compensación que yo espero que esté cumpliendo el organismo y que me dan una alerta para poder identificar trastornos mixtos. Por otro lado, vimos 3 enfermedades representativas de las muchas enfermedades pulmonares. 2 de las más comunes, que son el EPOC y el asma, que son obstructivas, y una de las que son restrictivas, que es la fibrosis pulmonar. Esto aquí, nuevamente les muestro la fundación. Esta es su casa, porque ustedes son estudiantes de ICESI, y en este vínculo para la vida que tenemos en la Fundación Valle del Lili e ICESI por los próximos 50 años, esta va a ser su casa, y ahí los esperamos, y espero que sigan disfrutando sus clases de fisiología. Si tienen alguna pregunta, me cuentan. Profe, el panal, eso que se le llama pues el panal de abejas, solo lo vamos a encontrar en
la fibrosis pulmonar idiopática? Pues exactamente, panal de abejas como tal se describe cuando hay fibrosis, sí. Otras formas de describir otras alteraciones fibróticas son, por ejemplo, cuando uno habla de bronquiectasias, cuando uno habla de cicatrices, cuando habla de pérdida de volumen. Usted puede describir una escanografía diciendo, me da la impresión que el pulmón derecho se ve más pequeño que el izquierdo, y esto puede ser secundario a unos tractos fibrosos que veo en tal parte, y esa es una forma de describir una fibrosis, pero que no tiene que ver con panal de abejas, ¿me entiendes? Sino con otra cosa. Pero cuando hablo de panal de abejas estoy hablando de estas arquitectura que se va viendo en la periferia, que son como unas bolitas tal cual como el panal. Ah, ok, profe. Le pregunto, es que al principio de la charla también habíamos dicho como panal de abejas, pero creo que no habíamos mencionado enfisema, entonces por eso preguntaba que si debía estar relacionado. Es que el enfisema son huecos más grandes, son huecos más grandes. Estos panales de abejas, míralos aquí, son así, unas bolitas una atrás de atrás, como el panal. En cambio, en el enfisema se destruye completamente los alvéolos. Este es el enfisema. Mira, por ejemplo, no está respetado solamente para la parte periférica, sino que son como panales, pero más largos. Sí, profe, no, qué pena, sí me confundí con edema. Sí, pero, mira, por ejemplo, fibrosis, este es enfisema en la de arriba a la izquierda, así se ve el enfisema, son como fantasmas. Y dispersos en todo el parénquima, no solamente en la parte subpleural, ¿no? Por debajito de la pleura, ¿no? Sino que mira que en la mitad de este pulmón hay este hueco con paredes muy delgadas e irregular, que parece un mapa. Entonces, esto es lo que se ve en el enfisema. Muy bien, doctores. Pero también puede estar relacionado con edema. Edema, no. El edema lo vamos a ver. Ustedes han oído lo que se ve cómo describen las cosas en el COVID, que pasa en las infecciones por COVID, con mucha frecuencia dicen, el paciente tiene imágenes en vidrio esmerilado. No sé si lo han oído mencionar. El vidrio esmerilado es como cuando uno tiene esos vidrios opacos para que no se vea de aquí para allá. Entonces se ve todo esto que estás viendo del pulmón, lo ve uno como con unas manchitas, sí, así como rucias, como cuando el vidrio se empaña. Eso es lo que da tanto la neumonía por COVID, y también se puede ver cuando el pulmón hace un poquito de edema pulmonar. Entonces el edema pulmonar característicamente llena los alvéolos como de un líquido claro y puede dar esa imagen como de vidrio empañado, pero no es como se ve aquí esto. Muy bien, Listo, doctores. gracias. Yo dejo esta conexión para la próxima clase, o va a haber otra conexión, no sé. ¿Ustedes saben? Profe, es la misma. Ok, bueno. Les agradezco mucho. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe, gracias.